Dios les bendiga a todos, bendiciones a todas las personas que nos estén sintonizando en cualquier lado del mundo. Le damos gracias a las personas que se han estado contactando con nosotros, con las transmisiones que hemos hecho. Y quiero, bueno, sin más preámbulos, presentar al invitado que tenemos el día de hoy en el programa Dios está en casa. Tenemos al profesor Juan Hernández Jr. aquí con nosotros. Bienvenido, profesor, doctor, hermano en Cristo. Dios le bendiga. Gracias, amén. Dios le bendiga a usted. Y bueno, para las personas que no saben lo que vamos a hacer hoy, el día de hoy vamos a estar con un programa, una conversación. El profesor Juan Hernández Jr. es un experto en el libro del Apocalipsis, y yo principalmente como pastor, yo creo que hoy más que nunca la iglesia tiene que saber lo que está sucediendo en lo que viene siendo en estos tiempos, en el tiempo de esta pandemia, que no es la primera pandemia. Hay bastantes pandemias que se han dado, y también obviamente con alguien que conoce lo que es el libro Apocalipsis. Yo he tomado clases con él, realmente es alguien que respeto bastante. Así que bueno, vamos a darle la bienvenida. Si usted tiene alguna pregunta, escríbanos. Va a haber gente monitoreando en todas las páginas que usted nos está escuchando en este momento. Así que quiero invitarlo a que nos escriba a cualquiera de las plataformas que usted no esté viendo. El profesor, ahorita ya aproximadamente, déjeme ver aquí, tenemos más de 200 personas que están conectando ya, y bueno, que tienen hambre en saber y entrar en contexto en los tiempos que estamos viviendo, profesor Hernández. Así que la primera pregunta que yo tengo, y igual se van a ir acercando y van a ir haciendo mucho más preguntas las personas que nos están viendo. La primera pregunta que yo tengo es: ¿dónde se encuentra el coronavirus en el mapa escatológico de la Biblia? Bueno, específicamente esa pandemia no se menciona, pero sí lo que vemos a través de la Biblia y también en el libro de Apocalipsis es que hay plagas, hay enfermedades. Y desde Génesis hasta Apocalipsis, lo que sí sabemos es que todo está bajo el control de Dios. Eso es lo primero. Y Dios es el que permite que venga una enfermedad, y es también aquel que puede sanar durante una enfermedad. Si comenzamos con el Antiguo Testamento, lo que vemos es que Dios sí desata plagas, pandemias, enfermedades cuando el pueblo lo desobedece. Eso está claro, especialmente en el Antiguo Testamento, sea con los egipcios, sea con los israelitas en el desierto, o sea en los últimos días en el libro de Apocalipsis. Así que no se menciona una plaga, una pandemia que se llama coronavirus, pero sí vemos el hecho de que estas cosas surgen, y nosotros sabemos que nada puede suceder sin Dios estar metido en el asunto. Así que diría yo que no está ahí en el sentido de que ahí se identifica, pero sí habla de plagas que vendrán. Podemos seguir hablando, pero lo que yo diría es que el problema viene con la interpretación. ¿Cómo es que uno interpreta este evento y cómo uno se porta, cómo uno responde? Ahí está el problema. Y lo último que voy a decir acerca de esta pandemia es que, a la verdad, no es tan grande como aquellas que han visto en el pasado. Han habido plagas, pandemias, el bubonic plague, que mató una tercera parte de la humanidad, y habían cristianos en esos días y ellos respondieron. Así que podemos aprender mirando para atrás, no solo a la Biblia, sino a la historia, y ver cómo es que los cristianos respondieron, interpretaron esto, y qué podemos aprender acerca de eso. Gracias. Sí, bueno, sabemos que está, por ejemplo, la pandemia del sarampión. Tenemos la pandemia de la viruela, tenemos también lo que fue el virus del SIDA, Sí, algo que HIV. todavía no se ha resuelto, hay 25 millones de personas que han muerto desde que eso surgió. Si no me equivoco, la gripe española mató 200 millones de personas. Y la gente creo que lo que hace la gran diferencia
entre esta y la otra pandemia es que el mundo no se había paralizado como hoy en día, pastor. Hermano Juan Hernández, hay personas que, por ejemplo, yo he escuchado prédicas donde dice que ya se está organizando un gobierno mundial, que ya el anticristo está a punto de salir por ahí. ¿Usted qué nos puede decir a nosotros sobre eso? Bueno, si el mundo se está uniendo hoy en día de una forma que nunca hemos visto, es porque tenemos las redes sociales para hacerlo, right? Televisor, internet, radio, todo el mundo se comunica con un teléfono. Así que, claro, nunca, en la historia hemos visto el mundo uniéndose y respondiendo de esta forma, pero usando la tecnología del pasado, lo que tenían lo usaban. ¿Right? Para regar las noticias, para prevenir. Así que yo sé que algunos ven la escatología como un momento donde las naciones se unen y va a haber un líder, un anticristo que va a engañar a la gente, pero lo primero que yo diría es que, mire, si hay unidad ahora, lo primero es que es algo bueno. Es bueno que se unan no solo los seres humanos, sino los médicos, los científicos, de buscar la manera de parar esta pandemia. Y aparte de eso, yo creo que es un producto de nuestro mundo moderno que nos podemos comunicar. Claro, uno tiene que estar presente. Yo creo que es más un problema que nieguen que hay una enfermedad, una pandemia, o que haya pastores que digan no tienen que cuidarse, no tienen que hacer nada, no se apure, que Dios los sana. A mí me hubiera gustado decirle a esos pastores que confían tanto en la sanidad, ¿por qué no se van a Nueva York, donde está bien grande, y se meten ahí a pasar por todos los hospitales, abrazando y besando a la gente, dándole el amor de Cristo, a ver si en verdad va a haber sanidad? Es fácil decirlo cuando uno está lejito. Tiene razón. Obviamente, tomando las palabras con las que inició, ¿no? ¿Usted cree que Dios es el único que puede sanar esto? Obviamente, hoy en día sí es que también hay personas, pastor, amado hermano Juan Hernández, de que ya hemos visto, gracias a las redes, a las benditas redes sociales, que ya hace meses varios pastores dijeron, ya esto se acaba en 3 días, ya está decretado, ya se hizo. Sí. Y la verdad es otra. Sí. Yo creo que una de las cosas interesantes, y quizás es un poco irónico, es que pensamos en la enfermedad y la pandemia como algo completamente negativo. Pero algo que hace la pandemia también es que destruye nuestros ídolos. Tenemos ídolos de seguridad, tenemos ídolos de salud, tenemos ídolos de prosperidad. Y pensamos que estas cosas están ahí y son nuestras. Y la purísima verdad es que para la mayoría de los seres humanos no es así. Estamos probando un poquito de lo que muchos han sufrido por décadas, por siglos. Así que hay una oportunidad de aprender, ser humilde, destruir esos ídolos, confiar en Dios y buscar la manera de amar a su prójimo. Y eso es lo más grande ahí, porque fíjese, saliendo afuera, no poniendo la atención a los médicos, abrazando a cuanta persona haya, no es mostrándole amor si está cargando la enfermedad. Y nosotros no sabemos ni si la cargamos, right? Y la gente se enferma de esa forma. Así que, yeah, anyway, you get it. No, tiene totalmente la razón. Creo que no es por falta de fe, por ejemplo, usted bien sabe que las iglesias no se estén reuniendo. Es porque creo que como hermanos, como hijos de Dios, tenemos que sujetarnos a las autoridades. Tenemos el caso de varios otros países en Corea del Sur, ¿no? Creo que había una congregación bastante grande. El pastor dijo, vamos a reunirnos, que Dios nos cure, que esto... Salió enfermo hasta el pastor y creo que ese fue el motivo por qué el virus se expandió tanto en Corea que, si no me equivoco, ya está un poco controlado allá. Sí. No, yo creo que eso también a mí es un poco difícil porque le digo la verdad, nosotros creemos en Dios, Él es el autor y consumador de nuestra fe, creemos en las sanidades, hemos visto las sanidades, creemos que Él puede resucitar los muertos, etcétera. Pero todo está sujeto bajo la voluntad de Dios y siempre tiene que tener esa cláusula bajo su voluntad, lo que sea su voluntad. Y simplemente probar a Dios, como diciendo, bueno, Él me sana, no te apures, y se descuida. Lo que puede ser es que te va a enfermar y eso le trae
bueno, mala reputación al evangelio. Así es. Bueno, y le damos la bienvenida también a nuestro hermano Moisés, profesor Juan Hernández. Moisés, Dios te bendiga, bienvenido. No sé Hola, si... hola, yo ya me colé aquí también. No, es que, profesor, tenemos que tener al periodista Moisés aquí No, yo sé, para ya. hacer algunas preguntas. Perdón por conectarme un poquito después. Cuestión de logística, como padre de familia de 3 pequeños, entonces, Se por nota eso, por las paredes que tiene 3 pequeños. ese es mi repisa de logros de mis hijos. Bueno, Gracias Moisés, por la invitación. claro, claro, Moisés. Antes de que haga la primera pregunta, nuestro hermano Moisés, que es el director de la revista Sal y Luz, aquí en Minnesota, bueno, y a nivel global en el Internet, quiero pedirle a las personas que nos estén viendo, manden sus preguntas en cualquiera de las aplicaciones que usted nos esté viendo o de las páginas. Va a haber personas monitoreando las preguntas y nos las van a enviar. Así que, por favor, escriba sus preguntas, cualquier pregunta que usted tenga para el profesor Juan Hernández, que él le va a decir hasta quién es el anticristo. Usted no se preocupe. Adelante, hermano Moisés. Bueno, doctor, gracias, pastora Mezcua, por la invitación. Me gustaría saber qué dice el Apocalipsis sobre el eucalipto, porque justamente estaba escuchando acerca de eso. Hay que invitar a esa hermana a los seminarios, y eso es lo que se le tiene que decir. Listo. Bueno, ya poniéndonos en serio, porque no sé si el pastor Amezcua te lo mencionó, pero yo tenía muchas ganas de decirlo. Decía el pastor Howard Brown, este pastor en Florida que fue arrestado por haber desobedecido a la orden de quedarse en casa, abrir la iglesia y celebrar un culto. Y una de sus declaraciones fue: nosotros como iglesia no vamos a cerrar hasta el día del rapto. Y entonces, para mí es muy importante que me des tu punto de vista profesional acerca de lo que dice, de lo que dicen los teólogos, de lo que dice el Apocalipsis acerca de este tema que es muy interesante. Algunos lo llaman arrebatamiento, otros lo llaman rapto, pero ¿qué nos puedes tú decir acerca de esto? Bueno, comenzando con la actitud del pastor que decidió tener iglesia y que vengan los hermanos, en nuestro mundo moderno es algo muy irresponsable. Lo que sabemos hoy en día, que no lo sabían los antepasados en la historia, y aún no es algo que se menciona en la Biblia, es que no simplemente es que la enfermedad, la pandemia viene hacia uno, sino que uno mismo la carga sin saber. ¿Right? Así que un pastor que diga, no, vamos a tener culto, bueno, está bien si quiere adorar a Dios, pero la probabilidad es que van a haber personas enfermas que vienen, que no dan esa seña de enfermedad y van a contaminar o se van a contagiar a aquellos que son vulnerables, los viejitos, ¿verdad? Los niños quizás. Así que es algo muy responsable si uno incluye el consejo de los médicos, los científicos, etcétera. Así que en ese mundo, right? Su actitud no es algo nuevo. En el tercer siglo hubo una plaga en el Imperio Romano y el pueblo cristiano se destacó en que se cuidaban a los enfermos, aún arriesgándose, cuidaban a los enfermos, mientras los paganos huían y se escondían y evitaban el contacto. Y lo que sucedió fue que muchos cristianos murieron también. Ahora, en parte eso fue un buen testimonio para el Imperio Romano y causó también que la iglesia creciera, right? Pero Martín Lutero, si vamos al siglo, ya el 15th, 16th century, vemos que él optó a ayudar a aquellos que estaban enfermos, pero también decía que no debemos a juzgar a aquellos que no pueden, ¿ok? Así que dos actitudes ahí. En esos tiempos no sabían acerca de cómo es que estas pandemias se regan. Hoy sí lo sabemos. Así que
es una justificación bíblica que da el pastor, una piedad, ¿verdad? Que yo creo en Dios, Dios sana, vamos a adorar a Dios, pero lo que está haciendo es no está mostrando amor al prójimo, right? Que lo está poniendo en peligro. Así que es lo más básico que puedo decir acerca de eso. Acerca del libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, como había dicho con el hermano Amezcua, sigue la nota de la Biblia entera, que es Dios que tiene control sobre todo esto, las enfermedades y también las sanidades, y que Él puede desatar una plaga para castigar, o también que las personas se enferman sin que Dios tenga parte en eso. Right? Por ejemplo, Eliseo se murió de una enfermedad. Él no estaba pecando, se murió de una enfermedad. El hijo de la viuda tsunamita, right, murió también. Right? Así que enfermedades son parte de nuestro mundo. Ahora, específicamente el coronavirus no se menciona en el libro Apocalipsis. Es más, comparado a la historia, el coronavirus es algo pequeño comparado a las plagas que han habido en el pasado. Así que no ni tenemos por qué pensar, oh, estamos en los últimos días. Si estamos en los últimos días es porque estamos más cerca que antes, pero una plaga así, una pandemia así no se compara con las demás, donde casi una tercera parte del mundo se murió. Así es, así es. Antes de que haga nuestro hermano Moisés la segunda pregunta para él, hay una pregunta aquí que, bueno, es relevante a lo que está pasando, pero me gustaría que usted la contestara, profesor. Dice José Gómez, ¿deberían los cristianos tener miedo a morir? Bueno, yo creo que el temor es algo normal. Lo primero que voy a decir nosotros vivimos, lo único que conocemos es vivir, es respirar. Y aunque tengamos fe y sabemos que Dios nos va a cuidar, la verdad es no sabemos de una forma empírica lo que nos espera y eso trae temor. Lo importante es tener fe, aunque esté temiendo, aunque tenga inseguridad. Si uno lee los salmos, lo que uno ve, especialmente en los salmos de lamento, es un salmista lleno de temor, lleno de ansiedad, pidiéndole socorro a Dios. Así que el temor no se puede evitar algunas veces. Para algunos que sufren de ansiedad es aún peor, pero lo que la Biblia nos enseña es que aún con ese temor que digamos quizás como aquel que vino a Jesús y le dijo, creo, ayuda a mi incredulidad, ¿entiende? Así que clame a Dios, busque la manera de expresar y darle esa ansiedad a Dios. Y yo diría que, si es posible, evita el temor, pero no creo que es algo que se puede evitar. Uno tiene que luchar para tener fe algunas veces, algunos tienen más que otras. Amén, amén. Y otra cosita, la razón por la cual la Biblia dice vez tras vez no temáis es porque tememos. Así que es muy normal. Cada vez que se aparece un ángel a una persona, no temáis, no temas, right? El libro Apocalipsis lleno de no temas. ¿Por qué? Porque es normal. Pero hay que seguir esa instrucción y buscar la manera de sobrepasar eso. Bueno, dos cosas ¿sí me escuchan? Sí, claro. Dos cosas me saltan a la mente. He tenido la oportunidad de asistir a todos los seminarios, bueno, excepto dos porque no estaba en el país, a todos los seminarios que el doctor Juan ha hecho en la Universidad Bethel y últimamente a los de Apocalipsis. Y quiero hacer alguna alusión a eso para que usted si puede ayudar a profundizar un poco más al respecto. Hablaba un día acerca del padecimiento y mucho yo escucho acerca de estas dos grandes historias, una dicha por el profeta Isaías y en otra ocasión por Jesús, el profeta diciendo que él llevaría nuestros dolores y nuestras enfermedades. Jesús dice, yo te doy autoridad para que nada te haga daño. Estoy parafraseando. Pero después usted en una de las clases mencionaba acerca de que íbamos a padecer.
Entonces, pareciera como que se están contradiciendo uno con otro. Me gustaría que usted profundizara en esta. Sí, yo creo que lo importante es leer todo el Evangelio o todas las escrituras en su contexto. Es cierto que habla de que Él tomará nuestras enfermedades y todo eso. Y yo creo que los Evangelios han demostrado la forma en que Él lo hace. Right? Viene una persona enferma, la sana. Right? Una persona que tiene necesidad, suple. Una persona que muere, la levanta entre los muertos. Así que ha mostrado Jesús a través de su vida que Él vino a cumplir eso, right? Y que aún se cumplirá. Eso es algo, un proceso que seguirá hasta el futuro y en una forma final en el parusía, en el escatón, right? Acerca del padecimiento, yo creo que no hay nada más claro en los evangelios en particular como esta idea de que vamos a padecer por Cristo. Si se acuerdan cuando Pedro está hablando con Jesús y Jesús pregunta, ¿quiénes dicen que soy yo? Y Pedro es el único que sabe, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. En sí, lo primero que Jesús hace es hablar de su padecimiento, que tendría que tomar su cruz, que iba a ser abofeteado, abusado, crucificado y resucitar de entre los muertos. Parece que Pedro no escuchó la última parte y empezó a reprender a Jesús. No, ¿cómo va a ser que va a aparecer? Tú eres el Mesías. ¿Y qué hace Cristo? Lo llama Satanás. Y dice que básicamente que no está mirando las cosas que son de Dios, sino del hombre. Y después, como si fuera poco, no solamente Cristo le dice a Pedro, yo voy a ser crucificado. Él dice, y tú, si no tomas tu cruz y me sigue, tampoco tendrás parte conmigo. Y añade, el que se avergonzara de mí, mis palabras en esta generación, yo estaré avergonzado de él en los últimos días. Así que Jesús le dice de una forma muy raspada a Pedro, mire, no solo yo, sino tú también vas a sufrir si quieres seguirme. Y no es la primera vez, sino varias veces en el Evangelio de Marcos, Jesús reprende a los discípulos porque malinterpretan qué es ser un seguidor de Jesús. Otros pensaban que lo que significaba era que yo me voy a sentar a la diestra y el otro a la siniestra, a la izquierda. Right? Y Jesús dice, no, eso no es para mí, eso Dios lo va a decidir. Y lo que les dice es, ¿están preparados para tomar la copa que yo les voy a dar? Right? Y se refiere a la muerte. Uno conecta eso con la parte final del Evangelio de Marcos y el único lugar donde uno ve dos personas a la diestra y a la izquierda de Jesús es en la cruz, los dos ladrones. Así que repite ese tema que van a aparecer. Si brincamos a Pablo, ¿qué es lo que él dice? Que es un don de Dios, es un regalo, que no solamente creamos en él, sino que padezcamos por él. Así que tener fe para creer en Jesús es un regalo de Dios, también como padecer por su causa. No es padecer por ser mala persona o criminal o malcriado, es por serle fiel a Jesús. El camino de Jesús es muy distinto al camino del mundo. Y como el mundo no conlleva con el camino de Cristo, uno sufre. Lo último que voy a decir, porque mencionamos Marcos, ahora Pablo y después Apocalipsis. En el libro Apocalipsis, Juan, cuando se dirige a los cristianos, les dice que él es partícipe con ellos en el reino, tribulación y perseverancia. Reino, tribulación y perseverancia. Esas tres cosas son unidas. No es posible tener el reino sin padecer y no puede padecer sin perseverar. Las tres son una unidad. ¿Okay? Si seguimos a una persona que fue crucificada, es con la meta de ser crucificado con él. Ahora, habrá sanidad, habrá victoria, habrá resurrección. Algunos experimentan esto en la vida, otros en la eternidad, pero el hecho de que no estamos aquí para sufrir, de nuevo, no concuerda con lo que Jesús dijo, y no solo eso, por eso muchos no lo seguían. Gracias, profesor. Hay una pregunta en las redes sociales de la página Cristianos Unidos. Erika Guevara, ¿a quién se refiere la bestia, sobre la bestia del Apocalipsis? Bueno,
Lo que sí sabemos es que Juan no nos dice quién es. Es lo único que sabemos. Juan no nos dice quién es. De la forma en que describe la bestia, y hay varias bestias, sabemos que tiene que ver con el Imperio Romano. El Imperio Romano vino a ser un símbolo de la maldad, del gobierno que oprime al pueblo de Dios. El número que se registra ahí es el número del hombre, el 666. Hay muchas interpretaciones. A la verdad, lo que uno tiene que ver es que esto es un contraste con el sello de Dios que todos aquellos que siguen el Cordero tienen. Así que cada uno de nosotros aquí, si somos cristianos y tenemos el Espíritu en nosotros, estamos ya sellados en una forma, claro, invisible, pero sellado por Dios. Es lo opuesto de la marca de la bestia. Pero en verdad, la forma en que Juan habla de las bestias y la gran ramera del libro Apocalipsis tiene que ver con el Imperio Romano como un símbolo de un gobierno malévolo. Y otra cosita, esas bestias uno puede conectarlas con el libro de Daniel, donde también hay bestias. Y uno lo que ve en el Apocalipsis es una combinación de estas bestias peores que lo que hubo en el libro de Daniel. Y en Daniel, esos animales, bestias, fueron imperios, imperio griego, imperio perso, imperio babilónico. Así que en el Nuevo Testamento viene siendo el romano, y si lo aplicamos a hoy en día, es cualquier gobierno que oprima a el pueblo de Dios, que se oponga a las cosas de Dios, y puede ser tanto el pueblo ruso como el pueblo americano. Bueno, excelente respuesta. Así que para resumir la respuesta, es cualquier gobierno que oprima al pueblo de Dios, independientemente de qué nacionalidad sea o qué nación sea. Exacto. Hermano Moy, ¿tiene alguna otra pregunta? ¿A dónde puede la gente mandar sus comentarios? Porque creo que hizo algunas llagas por ahí. Revista Sal y Luz. Bueno, por aquí hay filtro, entonces las podemos filtrar muy bien. Bueno, antes de despedirme. Yo no quiero quejas. Sí, no, ya llegan blanditas. No, que se quejen con Dios. Antes de despedirme con una última pregunta, gracias, Pastor Sergio, por la invitación. La verdad es un privilegio poder estar en esta charla y como lo he dicho en varias ocasiones, con una eminencia como lo es el doctor Juan Hernández. Yo sé que a él se ruboriza cada vez que escucha algo de él, pero la verdad es que es un promotor de este libro, un gran experto. Ambos sabemos hasta dónde él ha llegado en cuestión internacional. Entonces, creo que esta entrevista es fenomenal y animar a la gente que nos escucha a que disciernan muy bien lo que se está platicando aquí. Me gustaría más que una pregunta al doctor, sino más bien un comentario acerca, y probablemente antes de conectarme lo hicieron, pero si no es así, hoy en día en nuestras redes sociales con nuestros pastores de aquí de las comunidades estamos viendo muchísima predicación acerca del coronavirus, con el fin del mundo, del coronavirus, con cualquier otro tipo hasta de conspiración y tantas cosas políticas o de lo que le quieran añadir. ¿Cuál sería, más bien, a qué está destinada la iglesia en situaciones como esta? No solo del coronavirus, en situaciones donde el desánimo, la ansiedad, inclusive el temor al fin del mundo. Como iglesia, ¿qué estamos destinados a hacer en estos tiempos, doctor? Bueno, yo creo la purísima verdad es que algunos se van a portar de una forma noble y de acuerdo con el evangelio. Otros van a malinterpretar la situación y quizás cometer errores. Eso es lo que hemos visto en la historia. Por ejemplo, cuando llegó el bubonic plague a Europa, los cristianos pensaban que eran castigo de Dios. Se humillaron, oraron, ayunaron, pero también le echaron la culpa a los judíos
y decían que los judíos le envenenaron las aguas y que estamos enfermos porque los judíos nos envenenaron las aguas y los persiguieron los cristianos. Así que los cristianos son capaces de perseguir a aquellos que no tienen culpa. Es como hoy en día cuando hablan de los chinos aquí en los Estados Unidos. Una declaración sin vergüenza diciendo que son los chinos y atacándolos, gente que no tiene nada que ver con esto. Así que yo creo que la iglesia va a perseverar, va a tener victoria, pero va a cometer errores también. Lo está cometiendo ahora. Somos no solamente capaces, sino casi destinados a cometer errores porque somos humanos. Así que lo más que yo podría decirle a la iglesia es que sea sabia, que ponga el amor al prójimo primero. Deje la interpretación que no tiene base. Lo que sí sabemos es que hay personas enfermas y que muchas van a morir y que hay mucho que nosotros podemos hacer para ayudar a esa situación y no empeorarla. Amar a su prójimo en este caso es quedarse en casa. Right? Amar a su prójimo quizás es dar donaciones y contribuir. Si eres un doctor, amar a su prójimo es quizás estar en el hospital 24 horas al día buscando la manera de ayudar y cuando llega a su casa no contaminar su familia quedándose en un salón aparte. Así que la iglesia está destinada a seguir, yo creo, va a aprender de esta situación, pero también como la mayoría de la humanidad, porque somos humanos, vamos a cometer errores y lo importante es no darle un mal nombre a Cristo porque nos lanzamos a algo que en verdad no entendemos. Excelente, muchas gracias. Bueno, una de las preguntas que yo tenía aquí programadas, profesor, se las voy a poner aquí en pantalla para que las personas la puedan ver, es usted como profesor, ¿qué es lo que nos aconseja en este tiempo que nosotros como pastores prediquemos en este tiempo? ¿Cuál sería su consejo? Digamos que todos nosotros los pastores somos sus alumnos. Realmente nosotros buscamos de Dios, nosotros oramos, nosotros conocemos palabra, pero es bien importante ahorita el papel de usted, que son los maestros, es uno de los 5 ministerios y creo uno de los más importantes. Sí. Bueno, una cosa interesante que podrían hacer es tomar la misión de Jesús en Lucas capítulo 4, cuando entra en la sinagoga y lee Isaías 61 y dice que yo vine a predicar el evangelio a los pobres, ¿verdad? Darle vista a los ciegos, sacar del cautiverio los esclavos, etcétera. Buscar la forma de vivir eso en los mensajes, explicar eso en los mensajes. Puede ser que yo no tenga el don de sanidad, pero hay maneras en que yo pueda sanar el vecindario o familias, ¿entiende? Siempre hay necesidad, hay gran oportunidad, van a haber personas perdiendo el trabajo. Lo último que debemos estar predicando es prosperidad que si solo crees, sino no, busque la manera de ayudar a otra persona a prosperar. Van a perder sus trabajos, right? Así que yo diría que más que todo, ese amor al prójimo debe ser lo primero. Y ese prójimo incluye no solo los cristianos, sino cualquier persona necesitada, así como el samaritano. Una persona rechazada por el pueblo, una persona inmunda, una persona que no crea lo que usted crea, será de gran testimonio. Si usted lo trata como un prójimo, lo ama como un prójimo. Así que eso es lo que yo diría. Amor, 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 acción, buenas obras. Olvídense de juzgar, olvídense de buscar los orígenes, tratar de discernir cómo esto va a terminar. Va a terminar con nosotros humillándonos delante de Dios y sirviendo a los demás. Eso es lo único que importa. Eso es lo único que yo quiero escuchar. Porque la especulación, lo único que me va a hacer es enfermarme. Claro. De hecho, es bien parecido. Creo que yo estuve predicando hace unos días en vivo donde yo invitaba a la gente. Dios no nos ha enviado a enviar a nadie al infierno. O sea, hay pastores que han muerto por este virus. Así que el mensaje es la salvación. Cristo nos ama, Cristo está en el trono. Él quiere que nos arrepientamos, pero sí, el mensaje es para todos, especialmente para la iglesia.
creo que la iglesia va a ser juzgada después de esto o felicitada. La iglesia que no haga nada en este momento por el prójimo va a ser juzgada porque realmente no se está haciendo nada, pero la iglesia que haga algo va a ser felicitada porque por sus obras os conoceréis. Así que, excelente. Hay una persona que manda una pregunta, el profesor, dice Guillermina Rodríguez, ¿qué me puede decir de Ezequiel 9, del 3 al 6? No sé si está familiarizado con ese texto. No, puedo buscarlo. Okay. Ezequiel 9, del 3 al 6, es donde la masacre de los idólatras, dice acá un texto bien positivo. Lo voy a leer del 3 en adelante, la Nueva Traducción Viviente. Dice Sí. Ezequiel 9 al 3, del 3 al 9, del 3 al 6. Sí. Entonces la gloria de Dios de Israel se elevó de entre los querubines donde había reposado y se movió hacia la entrada del templo. Luego el Señor llamó al hombre vestido de lino que llevaba el estuche de escriba y le dijo, recorre las calles de Jerusalén y pon una marca en la frente de todos los que lloren y suspiren por los pecadores detestables que se comentan en la ciudad. Creo que todo lo contrario a lo que estamos hablando, ¿no? Luego oí al Señor decir a los demás hombres, síganlo por toda la ciudad, maten a todos los que no tengan la marca en la frente, no tengan compasión, no tengan lástima de nadie. Ok, so, hablando del amor al prójimo, vamos a esto. Ok, so, esto es una visión que vio Ezequiel. Ezequiel vivió en el sexto siglo y en ese siglo lo que estaba sucediendo es que Judá, Jerusalén, estaba cayendo bajo las fuerzas de los babilónicos que vinieron, destruyeron su templo. Y la razón, según Ezequiel, por la cual vino este juicio es porque hubo tanto pecado en la ciudad. Por eso Dios permitió que se destruyera la ciudad, su templo, se llevaran el rey, los sacerdotes, los profetas. Ezequiel, dicho sea de paso, fue uno de aquellos que fue llevado desde Jerusalén a Babilonia. Él era sacerdote y fue en Babilonia que Dios lo llamó a ser profeta. Él no era profeta antes de eso. Okay. Ahora, él tiene varias visiones. Esta es una de las visiones. Y el propósito de esta visión es básicamente mostrar que Dios juzgará a aquellos que son culpables, que no, como dice el texto, no gimen por los pecados del pueblo. Y lo que hay ahí es bien interesante. Hay una distinción. Está un hombre con lino fino, eso es un sacerdote. Y él básicamente va con su lapicero escribiendo, poniendo una marca sobre aquellos que sí en verdad gimen por las cosas malas, que oran a Dios, que son fieles, exhiben fidelidad, piedad. Los demás no están marcados. Bueno, esto es básicamente protección. Dios protegerá a aquellos que son fieles, pero castigará a los infieles. Eso es el significado de esa visión. Ahora, es semejante a lo que sucede en el libro de Éxodo durante la Pascua, cuando riegan sangre sobre las puertas así y los hogares que tengan sangre, el ángel de la muerte pasa, right? Esto es lo mismo. Y esto se conecta con el libro de Apocalipsis, porque en el libro de Apocalipsis, aquellos que son sellados con el nombre de Dios y el nombre del Cordero, son aquellos que son protegidos de las plagas y los juicios que vendrá sobre la tierra. Aquellos que tienen la marca de la bestia no serán. Así que a eso se refiere, pero históricamente se refiere al juicio del sexto siglo al pueblo de Israel, pero se usa también o se aplica en el futuro, en el momento escatológico, cuando Dios va a separar el bueno de entre el malo, y aquel que tenga el sello de Dios será protegido. Amén, amén. No sé si el hermano Moy tenga alguna otra pregunta. Híjole, pues como a veces me gustaría entrar en temas más tremendos, pero esta hermana me ganó, así es que pues mejor me quedo así, pero bueno, ya que tocaron el tema acerca de las profecías, mucho se habla sobre las profecías, a lo mejor ya tocaron un poco el tiempo, pero
sabemos que como cristianos, pues tenemos el mensaje profético de la salvación, la vida eterna. ¿Qué de todas esas profecías que pretenden cautivarnos en este tiempo? No solo con la historia del fin del mundo, sino cualquier otro tipo de profecías con relación a lo porvenir. Lo que usted me pregunta, a ver si lo entiendo, es que si hay algunas profecías que no se han cumplido todavía. No, más bien a las nuevas profecías que día con día son emitidas. Por ejemplo, Por el pueblo, por el pueblo. por el pueblo. De pronto Dios me habló y me dijo esto. Sí. ¿Qué la Biblia nos habla acerca de estas profecías? Y pues una de ellas obviamente es que el coronavirus tenía que llegar, etcétera, ¿no? Sí, es interesante cuántos profetas salieron después para decir que venía. Pero antemano no, estaban planeando el verano. Bueno, esto es algo que notamos en la Biblia. Vamos a comenzar con la Biblia. Y es que cuando habían profetas verdaderos, su mensaje no fue muy popular. Eso es lo primero. No fue muy popular. Es más, su mensaje, la mayoría de las veces, le costaba la vida o sufrían. Y no solo eso, pero habían profetas y sacerdotes contemporáneos que se opusieron a los profetas verdaderos. Así que por ejemplo, Jeremías, cuando, entró en el templo a decir Dios va a destruir este lugar como destruyó Shiloh hace tiempo, había un sacerdote ahí. Eso fue una falta de respeto, entrar en ese templo y declarar que este lugar, que es la casa de Dios, será destruida. ¿Qué hizo Pashur, el sacerdote? Lo sacó, le metió una garnatada y lo encadenó en stocks afuera por la noche. Toda la noche estuvo afuera. ¿Por qué? Por su mensaje. Era un mensaje negativo. Nadie quería escuchar ese mensaje. Y el representante oficial de Dios estaba en error. Right? Cuando todo eso se acaba y lo sacan de los stacks a Jeremías, él básicamente le dice que se va a morir entre un año por lo que hizo, y sucede. ¿Okay? Luego, y vamos a ir a la iglesia, pero es solo para darles un background. Luego, Jeremías va a donde el rey, montado con un yugo, y le dice al rey que se someta al yugo de los babilonios. ¿Eh? Y nadie quiere escuchar eso. Eso es como ir a donde el presidente y decirle, mire, sométete a los nortecoreanos. ¿Right? Eso es lo que Dios dice. ¿Quién va a creer eso? Y llega un profeta por nombre Ananías, no sé, Hananiah, y le quita el yugo de Jeremías y lo tira sobre el suelo, lo rompe porque es de madera. Y dice, de la misma manera en que este yugo se ha rompido, también los babilonios serán destruidos y nosotros estaremos libres. Ahora, hay una competencia. Había una profecía negativa de juicio no popular y una muy popular por un representante, otro profeta. ¿Qué sucede? Bueno, Jeremías declara juicio sobre Ananías, le dice lo que le va a pasar a él y a toda la familia, se muere también y lo que dijo Jeremías se cumple. Ok. Jeremías, lo último de Jeremías. Con su profecía de que Jerusalén será destruida, nadie quería escucharle eso. Lo tomaron y lo iban a matar. Y lo único que le salvó la vida en esta ocasión a Jeremías fue el hecho que alguien se acordó de que Miqueas había dicho algo semejante. Ahora, Miqueas era del siglo VIII, dos siglos antes de Jeremías. Pero sin embargo, Miqueas ya era reverenciado y respetado. Jeremías no lo era. Y lo único que lo salvó no fue su palabra, sino la palabra de Miqueas. Y en ese mismo tiempo había otro profeta llamado Urías que predicaba lo mismo que Jeremías, pero lo que le sucedió a él, lo mataron a él. Okay. Ahora, fast forward to el Nuevo Testamento. Lo que sí vemos es que cuando las personas profetizan, dicen que tengo una palabra de Dios. A la verdad, uno no sabe
si es de Dios o si es de emoción o de otra fuente. No lo sabe. Y lo más probable es que no lo va a saber en su vida. ¿Right? Jeremías y esta gente sufrieron por sus profecías. Y no solo eso, cuando la gente habla de profecía hoy en día, es muy distinto a lo que hicieron los profetas. Si uno estudia a los profetas, ellos tienen rimas, ellos cantan. Y no solo eso, ¿sabe lo que hacían los profetas? Si era necesario, se desnudaban, hacían cosas que eran un espectáculo. Así que los profetas de hoy en día son muy diferentes y sus mensajes son muy diferentes a los del pasado. Ahora, la profecía se conocerá si es verdad, si se cumple. Eso es lo único que yo puedo decir. Si se cumple, bueno, quizás es verdad. Otra cosa que podría decir acerca de las profecías es que la mayoría de las profecías sonaban más como predicaciones en su tiempo que predecir algo acerca del futuro distante. Así que si una persona profetiza y tiene el Espíritu de Dios y quiere, quiere animar a una persona, dar dirección, ¿qué uno va a escuchar? Right? Pero yo creo que hay que tener cuidado. Yo no le pongo mucho. La ironía es que aunque estudie tanto la escatología, lo que me ha hecho es más escéptico acerca de las profecías. Hay ambigüedad, no hay certeza, siempre es algo general y algo sucede, ve, señal. Dígame algo específico, nombre, fecha, lugar, antemano y después vamos a ver si se cumplió. Así se supone que era. Es lo que yo pienso, pero profecía para exhortar a la gente que se amen y que es otra cosa. La profecía no vale nada sin amor, según Pablo. La enseñanza, las lenguas, la profecía, todo eso, nada vale sin amor. Y ustedes saben igual que yo que muchas veces están profetizando de una forma enfogonada, enojados, enviándole a la gente al infierno. Así que uno tiene que tener balance y cuidado y hacer una distinción entre las profecías bíblicas y lo que está diciendo la gente. Si lo que están diciendo confirma lo que está diciendo la Biblia, bueno, está bien. Gracias, gracias. Sí, bueno, a las personas que se están preguntando que dónde estaban eso en Jeremías, aquí el profesor estaba hablando en Jeremías 28, si no me equivoco. Ajá. Y me encanta algo que dice aquí, el profesor dice Jeremías 28:8. Los profetas antiguos que nos predecieron hablaron en contra de muchas naciones y advirtieron siempre la llegada de guerra, desastre y enfermedad. Así que el profeta que predice paz debe demostrar que está en lo correcto. Solamente cuando sus predicciones se cumplan, podremos saber que el Señor lo ha enviado. Y después Ananías se levantó diciendo que iba a haber paz y después Ananías murió. Moisés, no sé si tienes alguna pregunta. Bueno, no, realmente estaba muy emocionado con lo que estaba diciendo el doctor. Seguramente ahorita en el transcurso de la charla algo más me surgirá, pero me gustaría aprovechar, pastor, para animar a los que nos están viendo a que compartan este video. La verdad, esta iniciativa por parte de la Iglesia Dios Habla Hoy, para mí se me hace muy chida. Y yo creo que este es un buen tiempo para quitar ahorita los títulos, compartir este tipo de charlas que con un profesor de esta alcurnia que tenemos hoy aquí, yo creo que es digno de compartir. Eso quería mencionar, pastor. Gracias, gracias. Bueno, y a las personas que nos están escuchando, de hecho, el profesor Hernández ¿cuál fue la traducción, profesor, que usted tradujo del griego al inglés? Hay una traducción de la Biblia donde usted tradujo lo que es el libro de Apocalipsis. ¿Cuál fue? Sí, se llama, es una traducción en inglés, the New Revised Standard Version. Bueno, tengo una copia aquí. Esto es la versión original, New Revised Standard Version, la versión estándar nueva. Ahora, esto fue la original. Lo que han hecho un grupo de eruditos básicamente es revisar cada libro, el hebreo, el arameo y el griego. Y a mí me escogió
hacer las revisiones, las redacciones al libro de Apocalipsis. Yo creo que está en la etapa de redacción. Ya yo terminé mi proyecto y será publicado, yo creo, el año que viene, pero será la Biblia que se usará en todo lugar, el New Revised Standard Version nuevo. Y básicamente lo que yo hice es, porque la traducción que teníamos ya tenía como 30 años y el significado de palabras y el uso de palabras algunas veces cambia. Así que yo leía el inglés, lo comparaba al griego y si había una frase o dos, una palabra o dos que podría ser mejorada, yo lo hacía. También incluía notas acerca de los manuscritos. Si, por ejemplo, hay una palabra que no está en el griego, pero sí está en otro manuscrito, considerar si se debe insertar o escribir una notita. Así que será una Biblia de estudio, de uso, pero sí, yo participé en ese proyecto. Gracias, gracias. Y bueno, yo quiero hacerle una pregunta aquí, lo quiero comprometer. ¿Qué le parece si hacemos esto una vez más el próximo jueves a la misma hora? Bueno, me imagino que dependerá si a la gente le interesa. Puede ser que, se vacíe la iglesia. No, mire, yo ahorita hemos mantenido la audiencia más o menos entre un promedio de 200 personas. Hay varias páginas, incluso de otros países que están transmitiendo esto en vivo al mismo tiempo. Y vamos a pedir que nos envíen preguntas también para que obviamente tengamos una agenda durante el programa y usted tenga las preguntas lo más rápido posible. Pero yo creo que esto es bastante bueno porque yo creo que a nivel mundial, como siervos, necesitamos nosotros entender los tiempos que estamos viviendo. Yo no puedo decir que viene Nabucodonosor por nosotros, nos va a llevar caos, porque eso ya pasó. Y desafortunadamente muchas veces por la emoción se suelta esas cosas y lo que más necesitamos es conocimiento, saber en qué tiempo estamos viviendo. Yo incluso se reía el profesor porque le puse el mapa antes de iniciar y me dice que él estaba aquí en el medio gritando con las preguntas del seminario que da. Así que, bueno, y quiero invitar también, yo no sé si usted tenga pensado, si esto se prolonga por un tiempo más, hacer el seminario de Apocalipsis virtualmente. Bueno, primero, sí comprometo a ayudarle la semana que viene. Y lo haré porque tiene méritos esto. De nuevo, siempre cuando haya necesidad y haga preguntas, no simplemente por hacerlo, todo el mundo tiene algo que hacer, pero si en verdad hay de interés y de uso, lo hacemos. Acerca de la clase de Apocalipsis, yo en verdad no estoy opuesto a esa posibilidad. Solo tendríamos que hablar acerca de cómo se va a hacer, los planes, etcétera. Y tampoco quiero que, porque lo grande de nuestras reuniones es que nos reunimos y compartimos. Lo último que yo quiero es que nadie venga porque todo el mundo lo va a ver en la pantalla. Ahora, si vive en Costa Rica y no puede venir, que está bien, tiene permiso. Pero si eres de los Twin Cities, debe de estar ahí. No, yo diría que para mantener el contexto de una clase en lo que viene siendo el seminario no sería transmitido en vivo, sino que sería más que nada interno para aquellos que se suscriban por medio de esta plataforma de Zoom, pero no transmitirlo en vivo para que cuando esto vuelva a la normalidad, pues la gente siga yendo a la escuela, ¿no? No, a la verdad, Moisés es una persona que ha estado promoviendo esta idea hace tiempo también. Él graba todos los seminarios, el audio, y hemos hablado acerca de este video también. Lo único es, como usted sabe, esto ha sido algo de momento y sin mucha organización y que ha tenido mucho éxito, gracias a Dios. Yo estoy dispuesto siempre y cuando sea de ayuda y que se haga bien también, porque si ando hablando un montón de disparates, eso no es aceptable tampoco. Hay una pregunta, usted sabe, Moisés habló un poquito sobre, ahorita hay temas, por ejemplo, hay una conspiración diciendo que esto es una guerra biológica de los chinos prometidos con los rusos, con los comunistas que quieren acabar con Estados Unidos. ¿Usted qué le podría decir en el contexto de lo que estamos hablando de esas personas que piensan eso? Bueno, una mente que cree en conspiraciones,
el tema cambia cada rato, puede ser cualquier cosa. Es una tendencia, podríamos decir, sin insultar, una debilidad. Uno simplemente tiene que pensar, ok, si fue un inicio de una guerra biológica, bueno, los que sufrieron fueron los chinos primero. Y después los coreanos y los rusos y los demás y sigue y los italianos. ¿Y para qué? Lo que está sucediendo en la economía está afectando a todo el mundo. Así que nadie gana con esto. Así que está el sufrimiento de todo. Mira, si hubiera sido una guerra biológica que fue iniciada y tenían eso ya en un tubito, lo que tenían que hacer es venir a los Estados Unidos y esparcirlo ahí, pero que salga ahí de momento en China y se descontrola y sigue por ahí para abajo. Este virus se está portando como un virus se porta. Es simplemente eso. Y hemos visto guerras biológicas, hemos visto también asesinatos con químicas que ha sido reportado en la prensa por los rusos, right? Y son bien específicos, bien exactos, porque son tan peligrosos. Así que tengo mis dudas acerca de todo eso. No sé a qué contribuye. Una pregunta de la hermana Ana del Águila. Uh-huh. Profesor, según Mateo 24, el 7 al 8, ¿estamos en principio de dolores? Sí. Esa es la pregunta, que si estamos en principio de dolores. Sí. Bueno, yo diría sí, pero en una forma general, porque los profetas desde el Antiguo Testamento están hablando del principio de dolores, right? Y lo que indica básicamente es que hay señas de que estamos llegando al fin. Ahora, con todo este dolor para dar luz, se empeora más cerca que está el evento de la luz, ¿verdad? Así que podríamos decir, sí, ¿por qué no describirlo como principio de dolores? Pero como andaba diciendo, el coronavirus no se compara a lo que había en el pasado. Ahí sí, en verdad, que una tercera parte del mundo que se desaparece. A mí cualquiera diría que Cristo vendrá por la mañana. Eso es lo más cierto, right? So, la tendencia nuestra es mirar nuestra historia en el presente. Y claro, es lo peor. Es como cuando yo tengo hambre, es lo peor del mundo para mí. Uno tiene que tener una perspectiva más larga. Y el propósito de esa frase, principio de dolores, es que esté alerta, esté preparado. Y eso es 24 horas al día, aunque estén las cosas bien o estén las cosas malas. Claro, claro. Mucha gente se pregunta, profesor, ¿será que Cristo ya está a la vuelta de la esquina? ¿Será que Cristo ya venga en unos meses? ¿Qué le puede decir usted a esas personas? Lo único que le puedo decir es que lo mismo que dijo Jesús, nadie sabe el día ni la hora. Mi opinión es que uno debe vivir como si en verdad Cristo vendría en un minutito. Pero sabemos que su misericordia es larga, su paciencia es larga y que Él está buscando el arrepentimiento. Así que yo no estoy, podría decir, desesperado. ¿Cuándo vendrá? Pero sí, lo más importante es ser fiel, sean que las cosas estén buenas o malas, porque en el libro Apocalipsis, hablando de la escatología, hay 7 iglesias, algunas están muy cómodas y están sin problemas. Lo último que ellos quieren es que Cristo venga. Y sin embargo, Él se dirige hacia ellos, le dice lo que les pasa y les dice, yo voy a venir. Y hay aquellos que están sufriendo y lo más que ellos quieren es que Cristo venga. Y esas dos actitudes han seguido la iglesia a través de su historia y ahora estamos en un momento de desesperación donde decimos como los mártires, ¿hasta cuándo, Señor? Y eso es apropiado, elevar esas oraciones, poner nuestras ansiedades sobre Él y pedirle a Él que nos ayude. Pero no sé si estoy lo suficientemente adiestrado y tengo todo el conocimiento, si ya viene. Porque han habido tiempos peores donde parecía que en verdad venía. Ok. Sí, no, y bueno, hay una pregunta también que se amplía y creo que es la pregunta del $1,000,000. Lo hablaba también hace temprano con el hermano Moisés
Y la pregunta es, ¿el coronavirus o el COVID-19, Dios lo envió? Bueno, es difícil, déjame ponerlo así. Yo no diría Dios lo envió, yo no lo diría así, porque yo no conozco la mente de Dios. Y además hay tanta gente inocente sufriendo que lo que eso hace es echarle la culpa a Dios. Si fuese juicio, por ejemplo, como muchos piensan, es juicio de Dios contra la nación. Bueno, si en ese pasaje en Ezequiel que habíamos leído, Dios tomó el cuidado de decir, marque a aquellos que gimen y los que no gimen, no los marque, porque ellos serán los culpables. Esta enfermedad no discrimina, es para todo, para los viejitos, para los niños, los inocentes, gente que se va a quedar sin familia, va a haber necesidad. Y si yo digo, eso viene de Dios, lo próximo es por qué viene de Dios. Ahora, Dios es el creador de todo. La vida no puede existir sin Dios. Y un virus, igual que un ser humano, tiene vida. Right? So, en ese sentido, todo esto está en el territorio de Dios. Igual que nuestra capacidad de responder, de tener compasión, de usar la inteligencia para tratar de prevenir. Así que uno tiene que tener una perspectiva más sofisticada y decir, pues claro, todo esto está en el territorio de Dios, en la economía de Dios. Pero decir que Él lo dirigió, a mí, yo, si quieren, yo le doy una opinión. Yo podría decir, bueno, las cosas, el Estados Unidos está tan caído que Dios envía esto. Y yo diría que podría usar textos bíblicos para respaldar esa idea, pero sería igual que los demás que dicen algo sin saber en verdad. Justamente ahí, por ejemplo, el Apocalipsis habla de una gran ciudad que comercia con todas las naciones de la tierra, ¿no? Yeah. No, mire, lo interesante de ese pasaje en el capítulo 18 es que habla de todas las cosas que las mercancías, las joyas y todo eso, ¿verdad? Al final habla del tráfico de personas. No solo son materiales y joyas y piedras y dinero y personas que son esclavas. Ahora piense, el Dios que está descrito en ese pasaje es el Dios del comercio. Ahora, usted sabía que aquí, en estos Estados Unidos benditos, cristianos, habían políticos diciendo, no, pues que se sacrifiquen los viejos, que salgan, right? Que se martiricen por la economía. Para mí eso suena como Apocalipsis capítulo 18. Todo lo hacemos por el dólar, por el dinero, por prosperidad. Y eso no se puede sacrificar. Por eso estaba el presidente diciendo, no, yo creo que para la Pascua. Eso no es un consejo de médico, de científico. Ahora tuvo que cambiarlo porque, tuvo que tomar consejo. Así que, no, uno tiene que tener mucho cuidado. Y por eso yo dije al principio, el ídolo de la prosperidad. Esta pandemia nos da la oportunidad de destruir ese ídolo. Es decir, uno no puede concentrarse simplemente sobre la prosperidad cuando hay personas que están sufriendo y muriéndose, o de la seguridad, o de la salud. No. ¿Cómo uno persevera en medio de esto es la cuestión? No lo oigo. Si algo ha traído esto es igualdad. Exacto. No, y no solo eso, mire, no para dominar aquí, pero ¿quiénes son aquellos sobre los cuales dependemos tanto ahora? Los que sirven en los restaurantes, los que sirven en los supermercados, los que recogen la basura. La gente de la más baja clase de la sociedad son los más imprescindibles. Así que yo creo que esto es una oportunidad, una gran oportunidad para destruir nuestros ídolos, humillarnos y en verdad darle crédito a aquellos. Como Pablo habla del cuerpo, las partes más pequeñas son las más importantes. Eso es lo que estamos viendo.
Al pobre que no tiene papeles no se le paga nada, se le abusa. Y sin embargo, lo que vemos es que vienen siendo lo más imprescindible. Amén. Hermano Moisés tiene una pregunta, profe. Terminamos con 2 preguntas más. ¿Está bien? Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad de poder preguntar más cosas, Doc. Y ya me están llegando aquí preguntas que tengo que suavizar. Las para quejas. mandarte las Que quejas. yo me creo. Pero mire, hablando precisamente del apocalipsis como el fin del mundo y todo lo que está surgiendo, recuerdo y me gustaría que saliera de boca de usted cuando recién fue la primer plática sobre el libro de Apocalipsis en la universidad. Usted dio la definición de Apocalipsis, pero también dio un dato que para mí fue vital y que hizo clic muy bien en la forma literaria del libro, porque pareciera que en el mundo solo vemos al Apocalipsis como el fin del mundo. Es más, hay películas que se han llamado Apocalipsis y solo hablan del fin del mundo. Pero usted dio ese toque que no lo quiero decir, quiero que usted lo mencione acerca de qué era también, aparte de la revelación, qué es el Apocalipsis. A ver si me acuerdo. Ya, bueno, se lo puedo refrescar. Usted dijo yo, que Apocalipsis era un género literario. Sí, okay. Ya. Y esto es algo que, como lo que nosotros leemos es la Biblia y tenemos el Nuevo Testamento, hay solo un libro de Apocalipsis. Right? Si vamos al Antiguo Testamento, hay un libro apocalíptico ahí también, el libro de Daniel. Los dos son semejantes, es más, Apocalipsis usa mucho material de Daniel. Ahora, en la antigüedad habían muchos libros semejantes al libro Apocalipsis. Como usted indicó, era un género, un tipo de literatura. Así que hay varios Apocalipsis que estaban circulando antes del primer siglo, durante el primer siglo y después del primer siglo. Y lo que tienen en común es que usan este lenguaje de símbolos, de cuernos, de bestias, de fuego. Hablan de la batalla entre el bien y el mal, guerras, rumores de guerras. Algunos son cristianos, otros son judíos y hay aquellos que son fuera de los dos, que son paganos. Así que es una literatura que tiene su propia forma de expresarse y de ser interpretada. ¿Okay? So, por ejemplo, cuando Apocalipsis, Juan ve al cordero y ese cordero tiene 7 cuernos. Si uno piensa en una forma literal, uno dice, por eso, una bestia, eso es algo feo, 7 cuernos y 7 ojos, ¿verdad? Pero si uno estudia la literatura apocalíptica, uno ve que el uso de cuernos para significar poder era algo muy común, y no solo poder, sino naciones aún. Así que decir que el cordero tiene 7 cuernos, el número de perfección, es decir, que era omnipotente, ese cordero era omnipotente, o sea, Dios. Esos cuernos se encuentran en otra literatura apocalíptica también. Siempre hay una persona que recibe la visión, una persona que se transporta al cielo, una persona que ve a aquellos que caen en el lago de fuego o el infierno. Así que Juan, cuando escribe de esta forma, está usando un tipo de literatura que los antiguos ya sabían cómo es que se lee esa literatura. Es como una poesía. Una poesía no se lee de la misma forma que un periódico, ¿right? O una receta de la farmacia. Si yo recibo una receta y tengo las píldoras aquí con su botellita, lo último que yo quiero ver ahí es una poesía, ¿verdad? Lo que yo quiero ver es cuáles son las instrucciones, cuántas pastillas para que yo no me mate. No venga con poesía. Pues así mismo, Apocalipsis tiene sus propias reglas de cómo se interpreta, cómo se lee, porque es parte de un género, y ese género es el género apocalíptico. Y uno puede ir a y buscar varios libros que no están en la Biblia que son apocalípticos. Bueno, la última pregunta que yo tengo y quiero invitar a los que nos están viendo, compartan este mensaje. La idea principal aquí es llenarnos de conocimiento. Realmente el profesor Juan Hernández es alguien muy respetado y
y hay cosas que tal vez usted ha escuchado. Por ejemplo, nosotros tradicionalmente, y quiero, sin faltar el respeto a nadie, ¿no? Tradicionalmente se nos han enseñado unos mensajes escatológicos y estamos cerrados. Así tiene que ser. Y la pregunta que yo tengo, pastor, creo que se la hizo Moisés al principio, es, en uno de sus seminarios usted habla un poco del arrebatamiento, de la gran tribulación, y hay una gran creencia de que la iglesia no va a estar aquí en la gran tribulación. Me gustaría cerrar con eso. Vamos a cerrar en 1 hora. Bueno, déjame decir algo primero. Los asuntos escatológicos, uno tiene que tener cuidado de no aferrarse a ellos en una forma muy dogmática, porque hay mucha incertidumbre cuando viene al libro Apocalipsis. Es un libro esotérico, simbólico, no todo se explica. Y a la verdad, parte de la magia de ese libro es que mucho no se explicó. ¿Por qué? Porque lo que él quería es que perseveraran. Es lo único. Lo demás no importa. Bestia, no bestia, ramera, no ramera, es perseverar. La identidad de todo eso, eso no importa tanto. Ok, ahora, hay muchos de nosotros, yo inclusivo, nos criaron con la creencia de que habrá un rapto al principio de la gran tribulación, ¿right? Y que estaremos 7 años en el cielo y que en la gran tribulación serán 3 años y medio de paz y después 3 años y medio de tribulación. Y al final de eso, cuando Dios juzgue al mundo, regresamos en la segunda venida. Así que habrá un rapto donde vamos arriba con Dios, Jesús, y después volvemos, y después el milenio, etcétera. Es una creencia, una escatología, un sistema muy común, muy popular, ha estado con nosotros más de 100 años, no es tan antiguo como piensan, eso viene como de los 1800 por ahí. Ahora, la pregunta es si Juan habla del rapto. Y lo primero que diría es que Juan en el Apocalipsis no usa la palabra rapto. Es lo primero que diría. El que usa la palabra rapto es Pablo. Y en verdad no es un verbo. Seremos llevados, captados al cielo, ¿verdad? En Primera Tesalonicense. Ahora, la pregunta es, ok, si Juan no usa la palabra rapto o el verbo raptar, habrá una escena que describe eso. Y lo que nosotros nos enseñaron es que cuando Juan le da los mensajes a las 7 iglesias, y en el capítulo 4 dice que oye una voz como una trompeta que dice, sube acá. Y él sube y Dios le dice, te voy a mostrar las cosas que vendrán. Piensa, pues ahí está el rapto. Subió Juan como representante de la iglesia y está en el cielo mientras todo está sucediendo. ¿Okay? Así que es una forma bien literal de interpretar el libro. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el problema con esa interpretación? Y de nuevo, quiero decir que lo digo con todo respeto, no es para refutar así en una forma muy violenta, es solo cositas en que debemos pensar. En el libro de Apocalipsis, Juan nos dice a nosotros en una forma muy clara cuáles símbolos se refieren a la iglesia. Okay, es lo primero. Él nunca dice que el apóstol Juan o su persona representa a la iglesia y que el subir es como si la iglesia subiera. ¿Okay? Ahora, en el primer capítulo vemos 7 candeleros, los 7 candeleros. Esos candeleros, Juan nos dice que son las 7 iglesias. ¿Okay? Ahora, eso es bien importante porque Juan no nos deja saber una forma consistente cada vez que un símbolo significa algo. Pero 2 o 3 veces nos dice algo muy claro. Y en este caso, él había dicho, los candeleros son las iglesias. ¿Okay? Así que lo que uno tiene que mirar es cuándo es que ocurren esos candeleros en el libro, no solamente en el principio. Lo vemos en el capítulo 1, lo vemos también en el capítulo 2, cuando él le dice a una de las iglesias que si no se arrepiente, quitaré el candelero de su lugar, como decir, va a cesar de ser iglesia. El único lugar donde volvemos a ver esos candeleros es en el capítulo 11. En el capítulo 11 hay 2 testigos delante de Dios y están en esos últimos días y están profetizando y están haciendo milagros. Y
Juan dice que estos dos testigos son los dos candeleros. Así que él está diciendo, dos testigos, iglesia, es lo que está diciendo. Ahora, la mayoría de nosotros pensábamos o piensan que eso tiene que ser Moisés y Elías o Enoc, porque no murieron y hacen los mismos milagros. No hay duda que los milagros que están haciendo son semejantes a los del Antiguo Testamento, pero Juan no les da el nombre Moisés o Enoc o Eliseo, dice, son los dos candeleros. Ahora, si volvemos al capítulo 2 y 3, donde hay 7 iglesias, de las 7, solo 2 no tienen culpa, no tienen falta. Las demás tienen que corregirse, tienen que arrepentirse, pero solo 2 se quedaron sin ser acusados por Jesús. Así que, ¿y qué vemos? Estos 2 candeleros están profetizando, están predicando, están torturando el mundo con su mensaje. Right? ¿Y qué sucede? Sale la bestia del abismo, los ataca, dice la palabra, que los vence, los mata y su cuerpo está ahí afuera. ¿Y qué sucede? El mundo es como si hubiera sido Navidad. Se dan regalos los unos a los otros, celebran, ¿right? Porque estos profetas, la iglesia yo diría, torturaba al mundo con su mensaje. ¿Pero qué sucede? Después de 3 días hay una voz, una trompeta, una voz como trompeta que dice, sube acá. Y se levantan, se resucitan dentro y suben para arriba. ¿Okay? Ahora, para mí, eso parece bastante a un rapto. Más que simplemente Juan subiendo. Y no solo eso, pero Juan dijo que los 2 testigos son los 2 candeleros. Así que mi pensamiento es que la iglesia... si habrá una persecución o una tribulación en el futuro, la iglesia pasará por esa tribulación. Pero no es que Dios esté castigando la iglesia. En esa tribulación Dios está castigando el mundo, los infieles. Pero los infieles persiguen a la iglesia. Eso es lo mismo que le sucedió con Jesús. El mundo lo persiguió. Nosotros, lo que nos falta a nosotros es el mismo destino de Cristo, es lo que describe el libro Apocalipsis. Pero como dije, en asuntos escatológicos uno no puede ser muy dogmático. Tú puedes creer en que Cristo viene antes de la tribulación, que te vas a caer. Está bien. Sé fiel hasta la muerte, es el único requisito. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Lo demás es especulación. Claro, claro. Muchas gracias a las personas que nos están viendo. Yo de igual manera lo más parecido y basado en una clase que usted dio a un arrebatamiento en el Apocalipsis es eso, la resurrección de estos 2 testigos, ¿no? Que por mucho tiempo yo personalmente, yo soy flexible, pero yo personalmente incluso enseñé hace muchos años que lo más probable es que era Moisés y Elías, porque, bueno, Elías no murió, Moisés su cuerpo fue llevado, pero bueno, es por eso que debemos seguir creciendo y aprendiendo. Yo no quiero ignorar este comentario. En una de las páginas, hay una página de Panamá que nos ve mucha gente allá. Usted hace rato habló de que esto vino a traer igualdad, que ahorita los héroes son los que trabajan en restaurantes, en los hospitales, en los supermercados. Yerlin Ismar escribe eso. Yo no sé de dónde nos escuches tú, Yerlin, pero fíjese lo que ella escribe. Dice, yo trabajo en un restaurante y no me han pagado ni una semana y tengo que pagar la renta. ¿Cómo hacer con la canasta básica? Es como si uno no valiera nada. Bueno, Yerlin, obviamente uno no puede ayudar a todo el mundo, pero si nos está viendo, contacta a la página DHA Church o Pastor Sergio Amezcua y nosotros vamos a hacer lo posible por hacerte llegar una canasta básica, que creo que es lo que usted está pidiendo. Y vamos a orar para que Dios haga justicia, pero ciertamente usted está en el corazón del Señor en este momento. Amén. Bueno, hermano Moisés, ¿algo que quiere decir antes de despedirnos? Haciendo alusión al tema de la unidad y de los héroes, bueno, seamos unidos. Este es un llamado de atención a todos. Seamos unidos. Unidos en ayudar hasta en la información a los demás. Inundemos nuestras redes sociales de información basada en hechos y fuentes oficiales, no basada en los remedios caseros de mi abuelita o porque algo se hizo viral.
Ya hay muchos datos acerca de gente que ha estado regándola, como dicen en México, regando el tepache, poniendo diferentes cosas. Entonces, inundemos las redes con información verídica. Unámonos en este tipo de iniciativas. Miren, para mí esto es genial, yo lo acabo de compartir en Sal y Luz, porque esta iniciativa, así como tenemos tantas cosas que se comparten, muy pocas veces tenemos a un doctor en el Apocalipsis que permita, en una charla, Pastor Sergio, de 1:20. Eso para mí es, wow, riquísimo. Te mando la canasta también. Sí, bueno, de hecho ya le escribí al pastor que yo también quiero una. Y bueno, la otra cosa, seamos héroes en este tiempo. Los héroes, como el Pípila, para todos los que no saben quién era el Pípila, fue uno de los grandes héroes de la independencia de México, aquel hombre que llevó una losa en sus espaldas, quemó la lóndiga de las Granaditas. Muchísimos años después se le reconoció a este hombre su hazaña, pero no fue en el momento. Los verdaderos héroes no son los que estamos todo el tiempo saliendo en las redes sociales diciendo, miren, entregué la bolsa. Seamos héroes aunque nadie nunca jamás nos saque una nota. Ahora, si usted hace algo chido, pues mándeselo a Revista Sal y Luz y probablemente escribamos una buena nota. Pero gracias, apoyemos estas iniciativas, todas las iniciativas. No se enoje, escudriñe lo que está escuchando, cuestiónelo todo, como dice siempre el doctor. Mi deseo es que usted se vaya inconforme con algo, cuestione algo y llegue, profundice sobre los temas. Ese es mi llamado, profundicemos sobre temas. Se vale preguntar a nuestros pastores, son nuestros guías espirituales. Y algo muy personal, porque no quiero decirlo para todos los demás, se me viene a la mente ese gran dicho, es de sabios cambiar de opinión. Muchas veces yo he tenido que cambiar de opinión. Pastor Sergio, usted lo acaba de mencionar, tuvo que cambiar lo que predicaba antes a hoy. Eso nos habla de un crecimiento de conocimiento. Entonces, gracias. Espero seguir escuchando este tipo de iniciativas con el doctor, con algunas otras personas y bueno, animar a cualquiera a que hagamos este tipo de hasta de periodismo, porque es un tipo de periodismo muy, muy chido. Gracias por la oportunidad, profesor. Y bueno, gracias a usted, profesor. No sé si quiera cerrar esto con una oración y así cerramos. Sí, claro. Amén. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad de dialogar un poco acerca de tu palabra y de los tiempos. Pedimos, oh Dios, que nos dé la sabiduría para discernir, para escudriñar las escrituras con humildad y buscar tu voluntad, Señor, que sea clara para nosotros y amarnos los unos a los otros, que aunque haya diferencias de opinión, que a la verdad todavía somos hermanos en Cristo, todavía estamos buscando la verdad, tenemos la verdad de Jesús, lo demás es extra, Señor. Así que bendiga a los que están oyendo, Señor, en esta noche, Señor, y que, bueno, siempre sea tu voluntad hecha, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Moisés. Y bueno, vamos a estar aquí la próxima semana a las 7, una vez más con el profesor Juan Hernández. Muchas gracias por su tiempo. Bendiciones. Amén. Gracias.